Buen día, queridos amigos, bienvenidos a otro video de análisis técnico aquí en Urso Tauro. Y hoy día vamos a hablar de una expresión que ocupan muchos traders, muchos inversionistas, muchos gerentes o administradores de fondos, que es ganarle al mercado, ¿ok? Si le preguntan a cualquier trader, incluyéndome, y le preguntan cuál es su objetivo al invertir en acciones, varios les van a decir que su objetivo es ganarle al mercado. Es una expresión que se ocupa muchísimo y ahora vamos a ver qué significa y qué implicancias tiene. Primero, vamos a definir algunas cosas. ¿Qué es el mercado? El mercado es la masa de gente que participa en la rueda. Esto es la rueda, es la compra y venta de acciones en este caso. Ok, entonces el mercado es toda la gente, desde los inversionistas más peces gordos, los inversionistas institucionales, hasta los inversionistas pequeños como yo. Y todos los que participamos en la compra y venta de acciones, los que participamos activamente en la bolsa, somos el mercado. ¿Ok? Entonces eso es el mercado, para que lo tengan presente. El mercado es toda la gente que participa en la compra y venta, en este caso de acciones. ¿Qué significa entonces ganarle al mercado? ¿Significará acaso ganarle a todos los otros inversionistas, rentar más que todos ellos? No. Ganarle al mercado significa rentar más que el promedio de los inversionistas. ¿Ok? Dicho eso, ¿cómo sabes tú cuál es el promedio de los inversionistas? ¿Cómo les fue? Bueno, aquí te remites a los índices, como en este caso el IPSA, que es el que tenemos puesto en la pantalla. El IPSA nos dice a nosotros cómo le fue al promedio de los inversionistas que participaron en la compra y venta de acciones chilenas. ¿Ok? Entonces, si yo renté más que el IPSA, por ejemplo, en un mes, yo le gané al mercado. Yo renté más que el promedio de los inversionistas, ¿Ok? Entonces, eso es ganarle al mercado. Rentar más que el índice de referencia, que muestra cómo le fue al promedio de los inversionistas que metieron plata en la compra y venta de acciones en un periodo determinado. ¿Ok? Ya, de aquí viene la parte difícil. ¿Es posible ganarle al mercado siempre? ¿Es posible todos los meses rentar más que el IPSA o en otro índice de referencia, por ejemplo el S&P 500 que se ocupa en Estados Unidos? ¿De qué es posible? Es posible, pero nadie que yo tenga conocimiento, nadie ha logrado rentar siempre sobre el mercado. Ni incluso Warren Buffett, el reconocido inversor estadounidense, el dueño de Berkshire Hathaway, uno de los hombres más ricos de este planeta, no siempre le gana al mercado, aunque a largo plazo sí lo ha hecho, y con creces. Pero en cada periodo no ha podido. Él mismo ha dicho incluso que uno tiene que ver pérdidas y tiene que ser capaz de aguantar las pérdidas si quiere triunfar a largo plazo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué molestarse en invertir si uno no puede siempre ganarle al mercado? Y aquí vamos a entrar a dos tipos de definiciones, a dos tipos de gestión de plata cuando uno invierte en la bolsa. Estas se llaman gestión activa y gestión pasiva. La gestión activa es seleccionar un grupo de acciones del índice y pensar y decir, ya, ok, me la juego porque estas 3 acciones van a rendir más que el IPSA y voy a poner mi plata acá. Luego, cuando esas acciones rentan lo que uno quiere que renten, saca la plata y las mueve para otro lado. Y así sucesivamente, va moviendo su plata de acción en acción, de compra en compra, cada 2 semanas, cada un mes, cada 3 meses. Eso es la gestión activa, ir constantemente moviendo la plata, buscando ganarle al mercado, o sea, rentar más que el índice. Y el otro tipo de gestión es la gestión pasiva, donde uno simplemente compra un instrumento que replica la rentabilidad de un índice, puede ser un ETF, un fondo, y la dejo ahí. Y no hago nada por 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años. ¿Ya? ¿Y por qué es esto? Bueno, la parte difícil viene acá. El 75 a 80% de los fondos o de inversiones activas fallan en ganarle al mercado a largo plazo. El 80%. Vean la cantidad de instrumentos que fallan en ganarle al mercado. Frente a eso, la opción más sabia sería gestión pasiva.
comprar cuotas de un fondo que replica un índice. En este caso hay un fondo que replica el IPSA que se llama ETF Eat Now IPSA, que hasta el día de hoy no tengo claro si es un fondo mutuo o un ETF. Y dejarla ahí. Y dejarla ahí 1 año, quizá 5 años, 10 años. El tiempo que tú estimes conveniente. Ahora, ambos tipos de gestiones, gestión pasiva y gestión activa, tienen sus riesgos. ¿Ok? La gestión pasiva, dejar tu plata en un índice y dejar que corra, obviamente, lo primero que necesitas para hacer ese tipo de gestión es paciencia. Si vas a invertir a largo plazo, tiene que ser a largo plazo. Warren Buffett recién fue millonario cuando tuvo 55 años. Antes de eso no. Perdón, billonario. Hay que esperar mucho tiempo. Y las acciones, esto da porque las acciones son un instrumento que por excelencia han rentado bien a largo plazo. ¿Pero qué es largo plazo? Más de 20 años. Y no sé tú, pero yo no quiero ser millonario y tenga que esperar 20 años o 30 años o 60 años para poder hacerlo. Bueno, tampoco me interesa ser millonario, pero es para que te hagas una idea del tiempo que vas a tener que esperar. Y mientras tanto, de repente hay que bancarse pérdidas del 20%, del 30%, 4 años seguidos de pérdidas. Y es así, hay que tener paciencia. La gestión activa, en cambio, y yo soy fan de la gestión activa, me gusta más porque es a tu pinta. O sea, tú eliges cómo manejar tu plata. Si estamos hablando de comprar y vender acciones de forma particular, porque también hay gestión activa, por ejemplo, en fondos mutuos accionarios. Yo no me gustan los fondos mutuos accionarios, porque al final es otra persona la que controla tu plata. A mí me gusta la gestión activa, pero manejada por mí, por mis propios análisis, mis propios estudios, y bueno, como dije, a mi pinta. ¿Cuáles son las ventajas de la gestión activa? Es que tú tienes un manejo del riesgo, un control del riesgo. Tú tienes un cierto porcentaje de pérdidas que puedes manejar. Si ves que una acción está rentando mucho más que el índice, te puedes entrar, puedes salir cuando lo estimes conveniente. Requiere un poco de habilidad. Y mucha gente les va a decir que quizá no hay muchos millonarios que se hayan hecho millonarios con análisis técnico. Pero no es necesario ser millonario, es cosa que tu dinero rente más que el mercado. Y eso se puede hacer, quizá no siempre. Quizá algún mes u otro vas a fallar. Pero a medida que uno va agudizando el ojo y va obteniendo práctica en esto, es más posible lograrlo. Y de paso minimizar las pérdidas. ¿Okay? Entonces esos son los pros y los contras de cada uno. Gestión activa versus gestión pasiva. La gestión pasiva puede dar más a largo plazo, pero hay que tener paciencia y mucha tolerancia al riesgo. Son acciones, las acciones son volátiles, se mueven mucho. En cambio, la gestión activa, tú pones tus límites. Tú decides cuánto estás dispuesto a arriesgar, cuánto quieres perder. Bueno, nadie quiere perder, pero cuánto estás dispuesto a perder, cuánto quieres ganar, cuándo estimas que ya fue suficiente, que te puede salir tranquilo. Es más manejable. ¿Ok? Entonces, dicho eso, eso es un poco lo que tiene que ver con ganarle al mercado. Ahora vamos a ver algunos grafiquitos. De forma simple, aún no entramos en indicadores ni nada de eso, así que vamos a ver gráficos de forma bien simple. Y esto que tienen acá es el IPSA. La última vez que hice un video nosotros estábamos por acá. Y bueno, el IPSA y en general las acciones cuando cruzan un nivel de resistencia tienden a corregir, que es esto que hizo el IPSA ahora. Llegó poco antes de su nivel acá a la línea verde, que es la última resistencia que cruzó, y corrigió hasta aquí. Y luego siguió su camino. El IPSA está en muy buen pie, es un súper buen momento para la compra y venta de acciones. Vamos viento en popa. ¿Ok? Así que esto es el IPSA. Ha pasado varias zonas de lateralización, pero ahora se mueve y uno es capaz de dibujar una línea, de tendencia. Ahí me quedó media delgadita la línea. Ahí está. Nos estamos viendo hacia arriba. Estamos testeando máximos desde hace mucho tiempo, 3-4 años. El IPSA está en un muy buen momento. Ahora, otro
Otra cosa que quiero que veamos en los gráficos es el petróleo. Ok, también pueden monitorear el precio del petróleo. Es algo que se puede hacer con gráficos. Esto que ven acá es el precio del petróleo WTI. WTI significa West Texas Intermediate. ¿Por qué es importante? Hay varios tipos de petróleo. Bueno, no hay tantos, pero está el WTI y el Brent. ¿Por qué ocupar el WTI? Porque el WTI es el que ocupa el ENAP de referencia para poner los precios acá en Chile. ¿Ok? Así que estos son los valores del petróleo WTI. Se fijan, estamos acá en este momento, en una zona, recién pasamos una resistencia bien importante y está más o menos plano los últimos meses en esta zona de acá. Ahora, si vemos el diario, vamos a verlo más en detalle. Siempre tienen que tener en mente dos cosas. El precio del petróleo del ENAP, lo pueden ver acá, que es el precio de referencia que fija la ENAP. El petróleo y el dólar. Esas son las dos cosas que mueven el precio del petróleo aquí en Chile. El petróleo internacional, que es este, el WTI, y el dólar. ¿Ok? Vemos que el petróleo se mueve en una tendencia relativamente alcista. Está más o menos plano en movimiento los últimos meses. No ha hecho mayores saltos como estos de acá, pero la tendencia sigue siendo hacia arriba. Así que es probable que el petróleo quizá corrija hasta esta zona y probablemente siga su movimiento. Ok, así que se ve alza en el precio del petróleo, al menos lo que concierne al WTI, para el futuro, aunque nunca se sabe. Estudiar el petróleo no es como estudiar una empresa, las empresas son relativamente estables, pero el petróleo hay muchas noticias que lo afectan, acuerdos entre países, cualquier noticia mueve el precio del petróleo para arriba o para abajo. Ok, de repente mucho, miren los saltos que pegan, son saltos bien grandes. Así que eso con el petróleo. Y la última acción, bueno, esta es la último gráfico que quiero que veamos así rapidito, es el de una acción, ¿dónde la dejé? Acá está, Andina. Andina, la acción que ven acá es Andina, pero no es Andina la marca de jugo, es la embotelladora Andina. Es la embotelladora que, valga la redundancia, embotella todos los productos de Coca-Cola Company. Bueno, de Coca-Cola Company tiene dos embotelladoras y las dos cotizan en bolsa, que son Andina y Embonor B. Andina B y Embonor B son las dos acciones que están relacionadas a embotelladoras de bebidas, jugos y demás. Bueno, este es el gráfico de Andina en semanal. Está atrapada en esta zona y aquí hay un canal descendente. Los canales son una súper buena herramienta y están más presentes de lo que yo pensaba. Últimamente he descubierto muchos canales que no había visto. Si pueden, como consejo, en vez de una línea de tendencia como esta, usen canales cuando sea posible y cuando los precios respeten, obviamente. Porque siempre es bueno tener dos límites, límite superior y límite inferior, para saber más o menos cómo se van a mover los precios. Y podemos ver que Andina en las últimas jornadas rompió el canal descendente en el que se estaba trayendo, pero se está enfrentando a un nivel de resistencia bastante importante. Así que yo no cantaría victoria todavía. Quizás se pegue un retroceso, quizás siga su camino, no sé. Andina es bien tendenciosa. Vamos a ver el diario más en detalle. Ya. Durante los últimos meses, miren, esto es julio del año pasado, se estaba moviendo en esta zona, delimitada por las dos líneas verdes. Y aquí está el canal ascendente que les mostré delante, el canal descendente que les mostré delante, pero en detalle, en el diario. Y aquí está el momento del rompimiento y aquí está la resistencia. Andina es una acción bien caprichosa, ¿ok? No mueve tanta plata en comparación con otras empresas, así que suele tener estas mechas bien largas que son máximos o mínimos intradía, que son muy volátiles, pero la acción en sí se mueve dentro de un cierto rango que es determinado. Ahora, miren, esto de acá es una línea de tendencia. La línea de tendencia está trazada desde aquí. ¿Ok? Ahora, esa tendencia llegó hasta acá. ¿Por qué seguía extendiendo la línea hacia allá? Bueno, un consejo: cada vez que usen líneas de tendencia, extiéndanlas lo más posibles.
¿Por qué? Porque también sirven como referencia para el futuro. Miren, esta misma línea de tendencia que tracé yo acá, con estos mínimos, sirvió como resistencia acá como soporte, y acá como resistencia, y acá igual. Vamos a poner unas flechitas. Entonces, ahí como resistencia, aquí como soporte, acá como soporte y acá como resistencia. Ok, la misma línea de tendencia que yo tracé con estos puntos me sirvió de referencia acá. Así que siempre que puedan, extiendan la línea de tendencia lo más posible. Y también ocupen diferentes tipos de gráficos, de vela, de línea, de montaña, como lo que ustedes quieran, pero siempre vean más de un tipo de gráfico. Yo en lo particular siempre paso del gráfico de velas japonesas al gráfico de líneas. Encuentro que me da una visión más clara sobre los precios, porque de repente los gráficos de velas, sobre todo en acciones que son más laterales, como que se amontonan, entonces se confunde mucho la información visual. Ven que aquí no se ve tan claro, pero aquí se ve clarito cómo ocupan esa línea como referencia. En resumen, Andina se ha portado súper bien los últimos días, pero Andina es caprichosa. No me sorprendería que el día de mañana se pegara una baja tremenda y bueno, quizás ocupe esta misma línea ahora como soporte y se vuelva a encaminar hacia la resistencia. Pero Andina lleva mucho tiempo deambulando en esta zona, no me atrevería a decir por ningún motivo que va a salir de ella, tendría que esperar un poco más de tiempo. Así que eso, amigos, sería el video de hoy. Un poco breve, un poco condensado, pero si me pongo a hablar mucho se alarga demasiado. Así que eso sería y hasta la próxima. Chao.